Una de las cosas que nos podemos preguntar acerca de los temas sobre los que hablamos es de si existen o si no existen, es decir, si son realidades o son ficciones. Ya, por ejemplo, en el libro de la física, cuando empieza a hablar del tiempo, dice Aristóteles, lo primero que hay que preguntarse acerca del tiempo es si pertenece a la clase de las cosas que existen o a la clase de las cosas que no existen. Entonces, es un fenómeno social y psicológico y, en fin, político muy curioso, que en realidad muchísima gente se apasiona mucho más y se enfada mucho más y se pone más cachonda y no sé qué, y se excita mucho más por las cosas que no existen que por las cosas que existen. O sea, cuando ven ustedes las personas que están dispuestas a morir y a matar, pues muchas veces en el mundo, por lo que mueren y matan, es por las cosas que no existen. O sea, por ejemplo, los terroristas islámicos pues están dispuestos a morir y a matar por Alá o lo que sea que no existe. Las cruzadas, pues los cristianos y los otros, pues lo mismo. No existen los dioses, no existen los demonios, no existen los ángeles, no existe el proletariado, no existe la nación, no existe la dignidad, no existe el honor. Todas estas cosas no existen, son meras palabras, lo que llamaban los nominalistas de la Edad Media como flatus vocis, es decir, soplos de voz. Y nosotros tenemos un orden político mundial actualmente que está basado en estas cosas que no existen, como son las naciones. Tengan ustedes en cuenta que el orden político mundial es el orden en que se pueden organizar los seres humanos a escala global. Y es un orden el que ya se ha establecido en casi todos los ámbitos fuera de la política. O sea, de todos los ámbitos de la política, de la cultura, perdón, con muchísima diferencia, la política es el más atrasado, el más obsoleto, el más completamente anacrónico y el que menos responde a ningún tipo de necesidad actual. Y una de las consecuencias de esto, pues es toda esta jerga de las patrias y las naciones y las cosas por el estilo, con todos los problemas de guerras y de fronteras y de migraciones y cosas por el estilo que provocan. Entonces, bueno, por decir una cosa muy pequeña y muy chusca, como ven ustedes, aquí han puesto a alguien estos dos libros míos aquí delante. En realidad deberían haber estado desde hace días en unas mesas aquí en la universidad, pero entonces estaban, según decían, retenidos en la aduana y esperando la terminología, esperando su liberación. O sea, estábamos esperando la liberación de los libros, que sencillamente eran libros que eran en un paquete y la liberación era abrir el paquete y decir que pase. Entonces, claro, hay muchísimas cosas en el mundo, como son, en fin, las aduanas, que desde luego habría que suprimirlas y se pueden suprimir perfectamente sin que nadie pierda nada. En Europa lo hemos hecho, en Europa ya no hay aduanas. O sea, cuando se suprimieron las aduanas en Europa, los aduaneros de toda Europa hicieron una larga huelga. El problema para ellos fue que nadie se enteró de la huelga, porque como la función que ejercían era completamente inútil y superflua, pues nadie se enteró de que claro, cuando los que hacen algún trabajo útil se ponen en huelga, todo el mundo se entera. Pero si los, en fin, señores estos que ponen un sello en no sé qué papeles dejan de poner el sello, pues obviamente no pasa nada. Lo que pasa es que todos estos que ponen el sello y los embajadores y los militares y los no sé qué, hay todo un montón de gente que chupa del bote, digamos, y recibe unas subvenciones y unos salarios y tal, que tienen un interés establecido en que todo esto pues se mantenga. O sea, la teología esta de los nacionalismos y los patriotismos piensa, como piensan los católicos, que el mundo está lleno de, en fin, de ángeles y demonios, pues piensa que el mundo está lleno de naciones y que las naciones tienen su soberanía y tienen, en fin, su historia y tal.
Y entonces incluso piensan que los estados deben gastar mucho dinero en tener ejércitos y cosas que protejan los intereses de la nación. Pero luego, cuando se hacen organismos para resolver los problemas del mundo, rara vez se hacen, a veces sí, organismos mundiales. Lo que se suelen hacer es organismos internacionales. Un organismo mundial es un organismo que se preocupa de ordenar la actividad y la convivencia de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Mientras que un organismo internacional es una especie de, no sé cómo llamarlo, de sindicato, de gobiernos nacionales, que normalmente no conduce nunca a nada más que a un funcionamiento sumamente, en fin, sumamente absurdo. Piensen ustedes que en las Naciones Unidas, por ejemplo, pues hace unos años, cuando todavía vivía el dictador libio Muammar el Gaddafi, pues las Naciones Unidas crearon un organismo para estudiar los abusos de las libertades o de los derechos humanos y tal en todos los países. Y se formó esta comisión y se eligió como presidente de la comisión a Gaddafi. Si ustedes conocen la historia de Gaddafi, pues... ¿y esto por qué? Si constantemente hay cosas de este tipo, esto es porque normalmente se forman enseguida alianzas y entonces si unos dan su voto a Gaddafi, supongamos para esto, Gaddafi a su vez da su voto para otra cosa y hay unos mercachifleos de influencias políticas en este sentido.